Dios dará confianza en el Señor. Levántate, me repitió de nuevo, levántate, no tengas miedo. Santa Sede, que reconoce graves fallas que favorecieron la impunidad de los crímenes de McCarrick. Hola amigos de Cosicultura de Gerberín. Hoy vamos a platicar de alguien que no necesita mucha presentación, San Juan Pablo II, uno de los papas más queridos de la historia moderna. Este hombre dejó huella de muchas formas y se ganó varios apodos en el camino. Uno de los más famosos es el de Papa Peregrino, aunque siendo honestos, bien pudo ser Papa Turista, porque si algo hacía era viajar. Y no cualquier viajecito, hablamos de visitar 129 países, un récord absoluto entre los papas. Imagínense, recorrió el mundo como si estuviera tachando destinos de su lista, pero con el propósito de llevar mensajes de fe, unidad y diplomacia. Y vaya que lo logró, porque además de sumar sellos a su pasaporte, también amplió las relaciones diplomáticas de la Santa Sede, pasando de 85 países aliados en 1978 a 174 en 2003. Toda una proeza diplomática, ¿no creen? Así que, entre sus vuelos y encuentros, este papa dejó muy claro que el mundo no era tan grande para un hombre con tanto espíritu misionero. Y como no mencionar otro de los apodos más famosos de San Juan Pablo II, el Papa de los Jóvenes. No es un título cualquiera, se lo ganó con creces al crear las Jornadas Mundiales de la Juventud, esos eventos que más que reuniones parecían festivales, pero con un enfoque distinto. No había DJs, ni luces estroboscópicas ni esas fiestas que terminan a las 4 de la mañana con resaca incluida. No, aquí la atracción principal era la fe, el mensaje de esperanza y una conexión espiritual que lograba reunir a jóvenes de todo el mundo. Todo esto sin caer en clichés ni malas costumbres, algo que, seamos sinceros, es un reto hoy en día. El amor vence siempre, como Cristo ha vencido. Dios dará confianza en el Señor. Pero claro, no podemos olvidar otro de sus apodos, el Papa Polaco. Ese como que no les costó mucho inventarlo, ¿verdad? Aunque, pensándolo bien, ser el primer papa no italiano en más de 450 años no es cualquier cosa. Su origen le dio un papel crucial, especialmente en la caída del comunismo. No solo influyó en su amada Polonia, sino que tuvo el valor de desafiar a la mismísima Unión Soviética. Con semejante legado, uno podría terminar aquí, aplaudiendo a un hombre que fue canonizado por su vida santa y los milagros atribuidos tras su muerte. Pero claro, su historia no termina ahí, aún hay más por contar. Todavía es fácil recordar aquellos días cuando las familias se reunían frente a la televisión para ver cómo Juan Pablo II era recibido con canciones y ovaciones en nuestra región. ¿Quién no se acuerda del famoso coro de Juan Pablo II, Te quiere todo el mundo? O de cuando, con orgullo muy mexicano, le cantaron Tú eres mi amigo y el inolvidable grito de Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano, que retumbaba en plazas llenas de fieles. Fue un fenómeno único, un cariño colectivo que parecía no tener límites, con gestos y cantos de todos los estilos. Pero bueno, seguramente ahora te estarás preguntando, ¿y de qué malo vas a hablar sobre Juan Pablo II? Pues relájate y acomódate, porque lo que viene es una fiesta de ideas, aunque esta vez no será precisamente alegre. Hoy toca asomarnos al lado menos agradable de su legado, ese que supo mantener muy bien oculto, el poder y la corrupción que se escondían detrás de los muros del Vaticano. Eso sí, antes de entrarle al tema, aquí va el recordatorio de siempre, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, y si te nace, échale un like a este contenido que nos hace bailar de alegría. Ahora sí, vámonos de lleno con lo que sigue. Hoy el menú viene variado, desde encubrimientos a peligrosos personajes hasta políticas sanitarias cuestionables, y claro, esos clásicos chanchullos que, como dirían algunos, se mueven por debajo del agua. Ahora, una advertencia antes de seguir, al final de este video podría pasarte una de dos cosas. 1. Que se te caiga un ídolo, o 2. Que nos agarres tirria con todas tus fuerzas. Y si me preguntas, las dos cosas pueden coexistir sin problema, así que tú solo respira profundo. Eso sí, antes de que te dé un infarto de incredulidad, te recordamos que todo lo que decimos aquí es fácil de confirmar con un par de clics en internet. Porque no es que nos falte imaginación para inventar, simplemente aquí venimos a platicar lo que ya está documentado. Dicho eso, hablemos un poco de Karol Józef Wojtyła, quien llegó al mundo cerca de Cracovia en Polonia, en 1920. Su infancia, la verdad, fue más triste que película de domingo por la tarde. Perdió a su madre cuando tenía apenas 9 años, a su hermano mayor 3 años después, y a su padre en 1941.
su hermana mayor, por si te lo preguntabas, falleció al nacer. En medio de estas tragedias, tuvo que interrumpir sus estudios universitarios cuando el señor alemán del bigotito, sí, ese que todos sabemos quién es, decidió ocupar su país. Pero Wojtyła no se quedó de brazos cruzados, se unió a un grupo de teatro clandestino, cursó estudios de seminarista también en la clandestinidad y trabajó como obrero en una cantera y en una fábrica química. Seminarista clandestino, mi è rimasta per tutta la vita. Tras la guerra, retomó sus estudios universitarios y avanzó en su carrera sacerdotal con una rapidez que ya la quisieran muchos. En 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia, en 1967 cardenal y en 1978 se convirtió en papa. Y no cualquiera, con 26 años de pontificado, se quedó con el segundo lugar en la lista de los papados más largos, solo superado por Pío IX, que estuvo al mando 31 años. Ahora, yo te suelto estos datos y ya tú decides qué pensar, porque cada quien hace su juicio. Resulta que, después de su muerte, Juan Pablo II tuvo una beatificación express, algo que ni Amazon te entrega tan rápido. En su funeral, se escuchaban gritos de santo súbito, que en italiano significa santo de inmediato. Y pues como que al Vaticano le entró la presión, porque, según las reglas católicas, se debe esperar al menos 5 años para empezar este proceso. Pero en su caso, pues no, ¿para qué esperar? Para la Iglesia, las reglas son flexibles, bueno, excepto cuando se trata de temas de intimidad, ahí sí no se juega, o al menos eso dicen ellos. En 2011, Benedicto XVI lo beatificó, siendo este uno de los procesos más veloces de los tiempos modernos. Luego, en 2014, llegó su canonización con 2 supuestos milagros aprobados por el Vaticano. El primero, el de la monja francesa Maurice Amantier, quien aseguró haberse curado del Parkinson gracias a la intercesión del difunto Papa. El segundo, el caso de Floribet Mora, una abogada costarricense que, tras sufrir un aneurisma cerebral, afirmó que Juan Pablo II le habló y milagrosamente la curó. Levántate, me repitió de nuevo, levántate, no tengas miedo. Y me levanté, me fui a la cocina donde estaba mi esposo. De ese día hasta hoy estoy en pie, porque ese día fui sanada. Hasta aquí, todo parece sacado de un guión celestial. Pero eso no es todo. En la misma ceremonia, también canonizaron a Juan XXIII, aunque a este no le reconocieron un segundo milagro, un requisito clave en estos procesos. Pero, como te dije antes, las normas en el Vaticano son más flexibles que un malabarista de circo. Además de este capítulo milagroso, Juan Pablo II será recordado por muchas otras cosas, condenó al crimen organizado, aunque eso da para un capítulo aparte, pidió perdón por la Inquisición y otros episodios oscuros de la Iglesia, y se llevó el récord de más santos y beatos proclamados. En total, nombró a 1.338 beatos y 482 santos. Vamos que por aquellas décadas, la Basílica de San Pedro parecía un Burger King celestial, santos a tu manera. Y claro, no podemos olvidar que sobrevivió a varios atentados. Pero bueno, eso ya es información conocida, así que mejor pasemos a la parte que pocos quieren comentar, pero que es igual de importante. 3 aspectos muy graves de su papado que no pintan nada bien al supuesto gran guía espiritual que muchos veneran. Como dicen por ahí, empecemos con el elefante más grande, el encubrimiento de los delitos contra los más inocentes en la Iglesia Católica. Y sí, aquí nos vamos a detener un poco más porque, lamentablemente, hay demasiado que contar. Para abrir boca, hablemos de Marcial Maciel, el sacerdote mexicano que fundó los Legionarios de Cristo y que resulta ser uno de los más oscuros depredadores en la historia de la Iglesia. Maciel no solo fue un agresor compulsivo de jovencitos, sino que además tenía un historial digno de una película de villanos, uso de productos ilícitos, múltiples hijos secretos y relaciones estables con mujeres. Vaya, un currículum así no se construye de la noche a la mañana. Lo más perturbador es que Maciel tuvo décadas para hacer lo que quiso, gracias a los protectores que, aparentemente, tenía dentro del Vaticano. Según documentos del Archivo Secreto del Vaticano publicados por el periódico italiano Corriere della Sera, ya en 1956 había indicios claros de sus crímenes. Reclutar jóvenes, sobre todo güeritos, ¿no? Sí, le gustaban bonitos. De hecho, el Papa Pío XII estaba a punto de suspenderlo como superior de los legionarios tras abrir una investigación por delitos contra jovencitos y hábito de productos nocivos e ilícitos. Pero, como si el destino estuviera del lado de Maciel, Pío XII murió 2 años después, y durante medio siglo más, sus crímenes fueron ignorados por la institución. 4 papas, sí, 4, dejaron que sus actos quedaran impunes hasta que en 2006, Benedicto XVI lo retiró de sus responsabilidades dentro de la congregación. Claro, para ese punto ya era un poco tarde, Maciel falleció 2 años después. ¿Ya para qué, no? Como dicen, cerrar el corral después de que el ganado se escapó.
Sí me dolió muchísimo dejar todo aquel grupo de jóvenes que estaba ya tan empeñado en acompañarme. Si bien Juan Pablo II no fue el único responsable de este encubrimiento, las decisiones, o la falta de ellas, durante su papado pesaron mucho. De hecho, hubo momentos en los que este tema casi le cuesta la canonización. Pero, como muchos aseguran, cuando se trata de este tipo de cosas, la Iglesia tiende a cerrar un ojo, y ya que está, cierra el otro también. Durante el papado de Juan Pablo II, 3 figuras clave jugaron un papel importante en la protección del monstruo que fue Marcial Maciel. Entre ellas estaba Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano entre 1990 y 2000, Stanislav Hansiewicz, asistente cercano e influyente del Papa, además de ferviente defensor de su beatificación, y Eduardo Martínez Omalo, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos entre 1992 y 2004. Según una investigación del National Catholic Reporter en 2010, estas figuras no solo estaban al tanto de lo que ocurría, sino que ayudaron a sostener el manto de protección que rodeaba a Maciel. Bajo el papado de Wojtyła, comenzó a surgir un verdadero boom de denuncias hacia Maciel en la prensa. Y aquí viene lo difícil de creer, ¿de verdad el Papa no sabía nada? Porque una de dos, o era un hombre demasiado ocupado, o sus asesores no le informaron bien o no querían informarle. La inconsistencia de los argumentos oficiales no ayudaba mucho, especialmente cuando Juan Pablo II no solo permitió que Maciel siguiera en su puesto, sino que lo ensalzó públicamente. ¿Ejemplos? En más de una ocasión, lo describió como un modelo de sacerdote, agradeciéndole su generosa entrega al servicio de la Iglesia y llegando a decir que estaba colmado de los dones del Espíritu Santo. Como ven, todo un poema para un personaje cuyo legado se cuenta en cifras aterradoras. Porque tras la muerte del Papa y con el escándalo ya imposible de ocultar, los legionarios de Cristo admitieron 175 crímenes contra el pudor cometidos por sus sacerdotes, 60 de ellos perpetrados directamente por Maciel. Pero ojo, la relación entre Wojtyła y Maciel no fue el único caso turbio en su mandato. También está el de Theodore Adger McCarrick, ex arzobispo de Washington. Según un informe publicado por el Vaticano en 2020, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI estaban al tanto de los atropellos de McCarrick hacia jóvenes y adultos. Sin embargo, en lugar de tomar medidas, la Santa Sede desestimó o minimizó las denuncias. Otro ejemplo de cómo las instituciones a veces prefieren mirar para otro lado, cerrando uno, y ya que estamos, cerrando el otro también. Y nuevamente, aunque la responsabilidad de los casos estuviera compartida, el informe dejó claro que Juan Pablo II tenía un papel clave en estas decisiones. Santa Sede que reconoce graves fallas que favorecieron la impunidad de los crímenes de McCarrick. En 1999, por ejemplo, a pesar de recibir una carta del difunto cardenal de Nueva York, John O'Connor, advirtiéndole sobre las acusaciones contra Theodore Adger McCarrick, Juan Pablo lo nombró arzobispo de Washington. Porque, claro, qué mejor manera de lidiar con una advertencia que ignorándola, ¿verdad? Pero, espera, porque esto no se queda ahí. También está el caso de Bernard Francis Law, el cardenal de Boston que encubrió múltiples casos de abusos durante su tiempo como arzobispo. Cuando el Boston Globe destapó la cloaca, Law renunció, pero Juan Pablo II no solo lo dejó ir tranquilamente, sino que lo premió enviándolo a Roma como canónigo principal de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las más importantes de la ciudad. Es decir, encubrió al encubridor. No más preguntas, señoría. Por si esto no fuera suficiente, en 2023 salieron a la luz 2 investigaciones que vinculan a Wojtyła con encubrimientos similares durante su tiempo como arzobispo de Cracovia. Un reportaje de la cadena BN24 y el libro Máxima Culpa, Juan Pablo II sabía, escrito por el periodista holandés Akoverbeek, alegan que Karol Wojtyła se limitaba a trasladar a los sacerdotes señalados a otras parroquias para dificultar las denuncias y evitar escándalos. Pero esto no paró en Polonia. Bajo su mandato como papa, también salieron a la luz casos graves en otros países. En Irlanda, por ejemplo, se descubrió una red de abusos y castigos físicos en instituciones religiosas con un nivel de impunidad que parece sacado de una novela de terror. Así que sí, los casos no solo se acumulan, sino que van tejiendo una red bastante incómoda que difícilmente se puede ignorar. Pero bueno, la historia sigue, y como siempre, los datos están ahí para que cada quien saque sus propias conclusiones. Según el informe Ryan, publicado en 2009 y que abarca décadas anteriores en Irlanda, quedó claro que las instituciones religiosas de ese país parecían sacadas de una película de terror.
Desde 1920 hasta 1998, existieron verdaderas casitas del horror gestionadas por la Iglesia, donde madres solteras eran obligadas a entregar a sus bebés en adopción y a realizar trabajos forzados sin recibir un solo centavo. Y si esto no fuera suficientemente escalofriante, hubo niños que perdieron la vida bajo estas condiciones. Pero no fue exclusivo de Irlanda. En Canadá, desde 1863 hasta 1998, operaron internados estatales, en su mayoría gestionados por la Iglesia Católica, donde más de 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias para ser reeducados. La reeducación consistía en arrancarles su idioma, su cultura y, claro, convertirlos al cristianismo. ¿El saldo? 6,000 niños perecieron debido a las condiciones inhumanas y los abusos. En Australia tampoco se quedaron atrás. Una comisión real, establecida en 2013, documentó décadas de atropellos en instituciones religiosas y el encubrimiento sistemático de estos casos. Muchos de estos horrores ocurrieron durante el papado de Juan Pablo II, quien en 2001 pidió disculpas. Eso sí, lo hizo sin clasificar estos actos como delitos graves, sin condenar el encubrimiento y, por supuesto, sin ofrecer ningún tipo de reparación a las víctimas. Entonces, ¿de verdad es creíble que el Papa no estuviera al tanto de, al menos, uno de estos casos? Porque, honestamente, si no sabía nada, ¿cómo llegó a ser considerado apto para ocupar un cargo tan grande? Con todo esto, la percepción de muchas personas se divide, o Juan Pablo II fue una mala persona, o fue un incompetente de proporciones épicas. Y para quienes tienen dificultad en aceptar que la Iglesia lo haya hecho santo, hay un apodo más que muchos suman a su lista, el santo encubridor. Pero bueno, pasemos ahora a una de las políticas más polémicas y con graves repercusiones sanitarias durante su pontificado, la postura inflexible de Juan Pablo II sobre el uso de anticonceptivos. Si lo ponemos en perspectiva, después de todo lo que hemos mencionado, esto puede parecer un asunto menor. Porque seamos honestos, ¿qué te esperas de un papa? Hay ciertos preceptos religiosos en los que la Iglesia jamás va a ceder y hasta podría ser comprensible para algunos. Que si las mujeres no pueden ocupar cargos de poder dentro de la Iglesia, que si las personas de la comunidad LGBTQ tienen pase directo al infierno, ya sabes, lo normal dentro del combo retrógrado. Y claro, dentro de este paquete, no podía faltar la férrea prohibición de estrategias de planificación familiar. Como dicen algunos detractores, pareciera que a Dios le interesa mucho meterse en tu cama. Varón y mujer tienen el derecho para poner los medios, si Dios quiere después envíe vida. Pero esperen, porque por allá en los años 80 y 90, cuando el VIH, SIDA, estaba cobrando vidas a un ritmo alarmante, incluso dentro de la misma Iglesia hubo voces que se atrevieron a cuestionar la postura de Juan Pablo II. No es que obispos y cardenales dijeran, denle con todo, pero con condón. Nada de eso. Pero algunos señalaron que, en el caso de parejas heterosexuales casadas, donde uno de los dos estuviera infectado con el virus, usar preservativo no solo era lógico, sino también ético. Al fin y al cabo, el quinto mandamiento dice no matarás, y el SIDA hacía justo eso. Sin embargo, Wojtyła, firme como una piedra, reiteró su postura durante un congreso de teología moral en 1988, con motivo del 20º aniversario de la encíclica Humanae Vitae. Ahora, lo curioso es que, en ese mismo congreso, se llevó a cabo un sondeo que dejó en evidencia una brecha gigantesca entre la postura oficial del Vaticano y lo que realmente pensaban los fieles y los teólogos. Según un artículo de El País de ese año, el 99% de los profesores de teología moral no consideraba pecado el uso de anticonceptivos cuando existían razones suficientes. Además, el 70% de los confesores no veía pecado en usar la píldora u otros métodos si había motivos justificados, y el 60% de los católicos ni siquiera mencionaba el uso de anticonceptivos al confesarse porque, para ellos, no era un tema de pecado. Y uno se pregunta, ¿cómo habrán cambiado las cosas desde entonces? Si hicieran la misma encuesta hoy, ¿qué responderían los fieles? Probablemente algo como, ¿confesarse? ¿Qué es eso? Porque, sinceramente, la propuesta del Papa, basada en abstinencia y fidelidad como las únicas soluciones, ya estaba desconectada de la realidad social, económica e incluso de la naturaleza humana, según la opinión de muchos. Para 2005, el año en que Wojtyła falleció, había cerca de 40 millones de personas viviendo con VIH-Sida en el mundo, según datos de la ONU. Más de la mitad estaban en el África subsahariana, una región predominantemente cristiana. Claro, sería simplista culpar únicamente a la Iglesia Católica por esta tragedia, porque la pandemia tuvo múltiples causas.
Pero lo que muchos no dudan en señalar es que la prohibición del uso del condón, promovida por el Vaticano, fue un obstáculo que complicó aún más una emergencia sanitaria que se cobró millones de vidas. Personas que, en muchos casos, o no quisieron o no pudieron acceder a preservativos debido a creencias religiosas que, tal vez, les habrían salvado la vida. Pero sigamos, porque todavía hay más tela que cortar. Ahora toca hablar de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del Vaticano, los trapos sucios del Banco Vaticano. Sí, ese mundo de artimañas financieras y vínculos con la organización delictiva siciliana que parece sacado directamente de una película de El Padrino. Juan Pablo II heredó este desastre al convertirse en papa y, aunque hizo algunos esfuerzos por sanear la corrupción interna, si miramos con detenimiento, su gestión dejó mucho que desear. Así que, si no lo has hecho ya, ve por un refrigerio y acomódate como si estuvieras viendo una cinta de mafiosos. Porque lo que viene es una historia de malandros de la vida real. Corría la mañana de 1982 en Londres, cuando un cartero se topó con el cuerpo sin vida de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios y expresidente del quebrado Banco Ambrosiano, del cual el Vaticano era accionista mayoritario. Calvi había huido de Italia días antes, y aunque inicialmente su deceso se catalogó como un atentado contra sí mismo, no tardaron en aparecer teorías que apuntaban hacia una privación de la vida con tintes oscuros. ¿La razón? Calvi tenía vínculos con una logia masónica de ideología extremista y, por supuesto, con el Vaticano. ¿Ya te dije que esto parece película? Pues prepárate, porque el enredo no hace más que crecer. Para entender este embrollo, hay que hablar del IOR, Istituto per le Opere di Religione, mejor conocido como el Banco Vaticano, y de su líder entre 1971 y 1989, el arzobispo estadounidense Paul Casimir Marcinkus. Este personaje tenía más conexiones con el crimen organizado que el mismísimo Don Vito Corleone. No por nada, se dice que Marcinkus sirvió de inspiración para el arzobispo Gil Day en El Padrino 3. Según testimonios de varios bandoleros arrepentidos, el Banco Vaticano no solo contribuyó activamente al lavado de dinero de la mafia siciliana, sino que Marcinkus también tenía vínculos directos con el clan de los Corleone. La situación explotó cuando Marcinkus permitió que se transfirieran acciones de la banca católica del Véneto al Banco Ambrosiano, controlado por estos grupos oscuros. En 1982, el Banco Ambrosiano colapsó con un déficit de aproximadamente $1.300 millones, sí, millones, destinados a préstamos para empresas fantasma en América Latina, todo amparado por el IOR. En resumen, el dinero que supuestamente debía destinarse a obras religiosas acabó en cualquier lugar menos en manos de la fe. Por si fuera poco, hay evidencia que vincula al Banco Ambrosiano con la financiación de grupos rebeldes en América Latina, como en Nicaragua durante los años 80. Y sí, Juan Pablo II estaba al frente cuando todo esto ocurría, aunque, como en otros casos, la pregunta sigue siendo, ¿sabía y no hizo nada, o realmente no sabía? Después de todo lo que te acabo de contar, sería lógico pensar que Juan Pablo II tomó medidas contundentes para limpiar el ambiente. Y bueno, algo hizo, aunque de forma bastante limitada. Porque aunque intentó sanear ciertos aspectos, la falta de transparencia del Banco Vaticano persistió, y años después eso terminaría desembocando en el escándalo conocido como los Vatilix durante el papado de Benedicto XVI. Pero la cereza del pastel fue su protección a Paul Marcinkus. Gracias a los pactos de Letrán de 1929, que otorgan al Vaticano un estatus especial, Juan Pablo II exigió inmunidad para Marcinkus, impidiendo que la justicia italiana lo tocara. Así, como si nada, Marcinkus salió ileso y volvió tranquilamente a su arquidiócesis natal en Chicago, donde murió años después sin rendir cuentas por sus actos. Y podríamos seguir, porque, créeme, hay mucho más que decir sobre las críticas a la gestión de Juan Pablo II, quien lideró una de las instituciones más influyentes y poderosas del mundo. Pero hasta aquí llega este video. Déjanos un me gusta si te gustó el contenido, comparte un comentario para saber qué opinas de todo lo que acabamos de platicar y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda, aquí no nos despedimos, solo decimos hasta pronto en un nuevo video de Cosicultura de Gerberín. Nos vemos.